Llegamos a Juan 20. Sí, en Juan 19 veíamos esta parte de la crucifixión de Cristo. Y hablábamos en Juan 19 sobre cómo la muerte de Cristo era algo que no pasó aleatoriamente, no fue una coincidencia, no fue algo que simplemente ocurrió porque el hombre es muy malo, ¿sí? Y Jesús era muy bueno y entonces lo malo odia lo bueno y entonces quitaron lo bueno para no verse como malos, ¿sí? Hablábamos de cómo Jesús tenía toda la capacidad y todo el poder para no ser asesinado, para no ser colgado en la cruz. Sin embargo, Él, en obediencia y por amor hacia nosotros, fue que se dio a sí mismo. Nadie le quitó su vida, Él entregó su vida. Hablábamos de cómo Dios había orquestado todos los eventos que estaban por ocurrir para hasta llegar a la crucifixión de Cristo. Sí. Hablábamos de esto. Y ahora llegamos a esta parte donde la historia torna un poco más, vamos a decirlo, extraordinaria. Porque hasta ahorita hemos hablado de que Jesús murió. Hemos hablado de que Jesús vivió una vida buena, fue un hombre sin pecado, fue un hombre que cumplía la ley, fue un hombre que respetaba a otros, ¿sí? Fue un hombre con emociones, que se iraba cuando era necesario irarse, que se compadecía cuando era necesario compadecerse. Pero luego llegamos a este punto donde decimos que Jesús murió y luego resucitó, y aquí es donde todo se va desmoronando. ¿Sí? A lo largo de la historia, los hombres han conocido y hablado sobre el cristianismo como una religión fundamentada en la muerte de un hombre, en la muerte de Cristo. Y hay muchos que están dispuestos a aceptar la enseñanza moral de Jesús como un buen ejemplo a seguir. Hay muchos que no cuestionan que este hombre verdaderamente existió y murió. Hay muchos que aceptan todas estas verdades bíblicas, pero cuando llega la resurrección, cuando llega esta parte que es complicada, cuando llega esta parte que es sobrenatural o que es extraordinaria, hasta ahí se queda. Ya no pasa de ahí. Simplemente se queda en la historia hasta el punto que la historia tiene lógica, tiene razón, puede ser comprobada naturalmente, pero entonces pasa algo que es extraordinario, pasa algo que es sobrenatural, la resurrección de un hombre. Y entonces las personas dicen, hasta aquí. ¿Sí? Las personas rechazan la idea de un Dios hombre, la idea de un Dios airado contra el pecado, la idea de que ellos mismos son pecadores. Y sobre todo, llaman ridícula o pasan por alto la idea de que un hombre resucitó. Y simplemente para muchos hombres esta idea ni siquiera es relevante. Si el cristianismo no se trata de que Jesús resucitó, el cristianismo se trata de un set de enseñanzas y consejos y tips y como decíamos, ¿no? Es una guía de automejora. Es una guía de automejora y simplemente se trata de esto. No se trata de nada más. Simplemente lee la Biblia, busca qué puedes escarbar, qué puedes aprender, qué puedes aplicar a tu vida, cómo puedes mejorar. ¿Sí? Y entonces la pregunta con la que las personas llegan a la Biblia y que se preguntan ellos mismos es, ¿cómo me ayuda esto a mejorar como un ser humano? ¿Cómo me ayuda esto a mejorar como un ser humano? Pero cuando pasa eso, estamos cerrando. Cuando pasa eso, estamos enfocándonos en algo que es totalmente ajeno a lo que la Biblia está predicando. La Biblia no se trata de que tú mejores como un ser humano. La Biblia no se trata de que tú seas mejor que ayer. No se trata de eso. La Biblia es la historia de Cristo, la historia de Dios, es la historia del hombre pecador. Y entonces esta pudiera parecer una forma de pensar bien intencionada, pero no lo es. Cristo ciertamente murió. Hay evidencia histórica que confirma esto. Muchos historiadores pueden confirmar esto y muchos historiadores afirman que Cristo fue un hombre que verdaderamente existió, que está registrado, que fue crucificado, tal como está narrado en la Biblia. ¿Sí? Y así como murió, Cristo también resucitó. Ambas afirmaciones son verdad. Ambas son testificadas por Juan en este evangelio. Ambas son, para los que creen, realidades importantes y fundamentales. No puedes tener una y no tener la otra. Y entonces Juan escribe este libro como un testimonio a los eventos que él mismo presenció y que vio con sus ojos. ¿Sí? No es una historia ficticia que él inventó, no es un diario de sueños, no es un diario de cosas que él se imaginó. Es un registro histórico de sucesos verdaderos. El testimonio que Juan presenta aquí es un registro histórico de sucesos verdaderos. Todo lo que Juan escribe aquí son eventos que verdaderamente pasaron. No es nada inventado. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotros?
Significa que o acepto la verdad completa o la rechazo por completo. No puedo hacer ninguna parte en medio. O acepto la verdad completa o la rechazo por completo. El Evangelio de Cristo, la verdad completa, predica a un Dios creador de todas las cosas, predica al hombre hundido en sus pecados, predica a un Cristo resucitado, a un Cristo que es la salvación de los hombres. Y esa es la verdad completa. No puedo simplemente aceptar una parte de la verdad, porque entonces no es la verdad. La estoy rechazando y estoy yo inventándome o agarrando una verdad que se moldea a lo que yo quiero. Pero sabes que eso que estás tomando ya no es la verdad. Ya es algo que tú estás inventando y es algo que tú estás diciendo, con esto me quedo. Sí. Entonces me gustaría que habláramos de la resurrección con la esperanza de que todos los presentes aquí, todos los que estamos escuchando, podamos conocer el testimonio bíblico de la resurrección y que seamos confrontados con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo? ¿Hasta dónde creo? ¿Creo en la verdad completa o simplemente estoy agarrando una parte? Simplemente estoy agarrando lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me parece bien, lo que me parece lógico y razonable. Y entonces vamos a hablar de la resurrección en 3 secciones o 3 perspectivas, como lo prefieras entender. Vamos a hablar sobre los testigos de la resurrección, vamos a hablar sobre la evidencia de la resurrección y sobre la importancia de la resurrección. Los testigos de la resurrección, la evidencia de la resurrección y la importancia de la resurrección. Esta narrativa de la resurrección continúa sin interrupciones como una parte más de la historia completa que Juan relata sobre la vida de Jesús. Si te das cuenta, todo esto ha estado escrito en un estilo narrativo. Es un cuento, es una historia. Si te lo está narrando Juan. Y en ningún momento hay opiniones, comentarios, ideas propias de Juan. El prólogo es el único pedazo que está como un poco fuera de secuencia, porque es un prólogo, justamente para eso sirve. Te introduce a las ideas. ¿Sí? Pero una vez que Juan empieza a narrar, que dice que había un hombre llamado Juan, ¿sí? Una vez que Juan empieza a narrar, de ahí en adelante, todo esto es una historia. Es una historia verdadera. No es un diario, no es una invención, es un testimonio de un hombre que vio ocurrir todas estas cosas. Es como si a ti te pidieran, escríbeme un diario de lo que hiciste ayer. No vas a inventar cosas, vas a escribir lo que hiciste ayer. ¿Sí? Espero. Al ser esto una historia continua, todo lo sucedido tiene su lugar apropiado. Vemos a Jesús crucificado, vemos después que José de Arimatea se lleva el cuerpo de Jesús, vemos que él y Nicodemo envuelven el cuerpo de Jesús y lo colocan en un sepulcro. Seguido de esto, siendo una acción natural de seres hacia sus seres amados, María, Pedro y Juan van y visitan la tumba de su amigo, van y visitan la tumba de Jesús. Y cuando llegan ahí, las 3 personas fueron los primeros testigos del Cristo resucitado, aun cuando en principio ellos no lo entendían, aun cuando en principio ellos no lo sabían. ¿Sí? Y esas 3 personas aquí presentes estuvieron exactamente en el mismo lugar. Vieron exactamente las mismas cosas, pero reaccionaron cada uno de diferente manera. Las 3 personas vieron las mismas cosas en el mismo lugar, casi al mismo tiempo, pero reaccionaron de diferentes formas. Si vamos con Pedro, vemos que dice que Pedro simplemente vio y casi se quedó así como perplejo. Realmente no dice que Pedro hiciera nada. Simplemente vio los hechos y hasta ahí se quedó. Vio que no estaba el cuerpo de Jesús, vio que estaban las vendas que cubrían el cuerpo de Jesús, vio que estaba el pañuelo que estaba sobre la cabeza de Jesús, pero que no estaba el cuerpo de Jesús. Era una tumba vacía. Y hasta ahí se quedó Pedro. Ya no llegó a más. Después vemos a Juan, que dice que corrió más recio que Pedro. Y entonces Juan llega, ve y lo que hace es, ok, no está el cuerpo de Jesús, están las vendas que cubren el cuerpo de Jesús, está el pañuelo que estaba sobre la cabeza de Jesús. La única conclusión lógica es que Cristo está vivo.
Su conclusión fue esa, es que la única conclusión lógica, la única conclusión razonable ante los hechos que estaban frente a él, es que Cristo había resucitado. ¿Sí? Y me impresiona que el mismo texto y te indica que los discípulos no estaban todavía listos para entender esto. Y el mismo texto te dice que los discípulos no habían entendido que era necesario que Cristo resucitara. Y sin embargo, Juan, al ver los hechos, su conclusión es lógica, es razonable. Y entonces Pedro se queda estancado en medio, ¿no? Ve los hechos, pero luego no llega a la siguiente parte. Juan ve los hechos y llega a la siguiente parte. Y entonces dice, vio y creyó. Y luego tenemos a María. María vio los hechos, pero no pudo hacer nada más que llorar. María vio los hechos, igual que Juan y que Pedro, pero no pudo hacer nada más que llorar por estar enfrascada en un solo hecho, que el cuerpo de Jesús no estaba. Se quedó enfrascada en un solo hecho. El cuerpo de Jesús no está. No vio la tumba vacía. No vio que la piedra había sido movida. No vio que las vendas del cuerpo de Jesús estaban ahí. No vio que el pañuelo que cubría la cara de Jesús estaba también ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es interesante de esto? Como lo narra en el texto, lo que entendemos es que literalmente estaban las vendas del cuerpo de Jesús todavía con la forma del cuerpo de Jesús. El pañuelo estaba ubicado todavía en donde estaría la cara de Jesús. Sí, entonces literalmente tenías como este tipo de momia, pero sin nada dentro. ¿Sí? Como estas vendas de una momia, pero sin nada dentro. ¿Sí? Como si simplemente el cuerpo se hubiera... Claramente el cuerpo no fue robado. Es una conclusión a la que María llegó, pero claramente el cuerpo no fue robado. ¿Qué tipo de ladrón que está hurtando el cuerpo de alguien que, pues famoso, vamos a llamarlo, llega y se preocupa por, voy a quitarle las vendas una por una y que no se me pierda nada de lo que les pusieron, nada de las especias ni la mirra, y luego ya cuando saque el cuerpo también le voy a quitar el pañuelo con mucho cuidado, no se vaya a lastimar el pañuelo, y luego ya saco el cuerpo y luego voy a acomodar otra vez las vendas para que tenga la forma del cuerpo y voy a poner el pañuelo en la misma posición donde debería estar. Si yo fuera ladrón, yo no haría eso. Sí, yo no sé tú, pero yo no haría eso. Sí. Y entonces María se quedó enfrascada en un solo hecho. El cuerpo de Jesús no está. Y entonces estos tres funcionan como modelos de cómo alguien llega a creer. Hay quienes son como Juan, un caso extraordinario, que sin ver llegan a creer. Juan, que aún sin ver al Cristo resucitado, creyó en el Cristo resucitado. Hay quienes son como Pedro, que ven los hechos, pero no llegan a nada. Ven los hechos, ven las evidencias, pero no llegan a nada. Pero sobre todo la narrativa pivota alrededor de María. Hay un mayor énfasis en María. Si te das cuenta, es así como un tipo de sándwich, ¿no? Es como María, Juan, Pedro, María otra vez. María es un modelo de la persona que, teniendo los hechos frente a ella, no es capaz de ver la imagen completa. Teniendo los hechos enfrente de ella, no es capaz de ver la imagen completa. Y entonces la evidencia estaba ahí presente, pero ella solo se quedó con la parte que llamaríamos negativa. El cuerpo de Jesús no está. Y se enfrascó en esta parte negativa, en lo malo. El cuerpo de Jesús no está. Entonces los discípulos vieron, Juan creyó, Pedro se quedó a medias, pero los discípulos dijeron, bueno, no está, y regresaron a casa. María continuó llorando porque el cuerpo había sido robado. Esa fue su conclusión, el cuerpo fue robado. Aun cuando vio a los dos ángeles ahí en el sepulcro, porque dice que alzó la mirada y habían dos ángeles ahí en el sepulcro. Los ángeles la confrontan, ¿no? Y le preguntan, María, ¿por qué lloras? Y algo que me parece muy interesante es que el tono con el que preguntan es un tono como de confusión. O sea, los ángeles como si estuvieran confundidos, como, ¿por qué estás llorando? Así como, pues, o sea, pues, no tienes nada, no tienes razón por qué llorar. ¿Por qué estás llorando? Y a pesar de esto, María sigue. Ella está muy ocupada, enfrascada en que habían robado el cuerpo de Jesús. Y entonces, ni la evidencia de la tumba, ni los dos ángeles literalmente que se aparecieron ahí enfrente de ella, fueron suficientes para sacarla de su llanto. Sí. Entonces, date cuenta, ¿no? Y a veces tú y yo somos así.
Puede que tú y yo seamos en este momento así. Tenemos la evidencia ahí enfrente de nosotros, pero no creemos. Y entonces no fue hasta que Jesús mismo llegó a donde estaba María y le habló por su nombre que María vio y creyó. Hasta que Jesús mismo llega frente a ella, es que María reacciona y María ve y cree. ¿Sí? Finalmente, lo que tenemos por seguro es que tanto los discípulos como María, al avanzar en esta narrativa, testifican de la resurrección. Las tres personas, los tres testigos de la resurrección, los tres llegan a la fe, los tres llegan a creer. ¿Sí? Y entonces de esto podemos aprender tres cosas. La primera es que no hay una forma normativa en la que los hombres llegan a la fe. No hay una forma normativa en la que los hombres llegan a la fe. Porque podemos ser casos extraordinarios como Juan, ¿sí? Que aún sin ver llegamos a creer. Y Juan, más abajito aquí en el versículo 20, dice... 20... se me perdió. 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y lo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, como Juan. ¿Sí? Tú y yo a lo mejor somos un Juan, que no vimos y creímos. Pero a lo mejor tú y yo somos un Pedro, que tenemos todos los hechos aquí, pero nomás están aquí. ¿Sí? Se quedan aquí. Sí, la Biblia es verdad, sí, Cristo existió, sí, hay pecado, sí, hay un Dios creador, y ya. Hasta ahí se quedó. Está todo aquí, y ya. Entonces, como Pedro, ¿no? Tengo todos los hechos y ahí me quedo estancado. Hay un mayor énfasis en la reacción de María porque la mayoría de nosotros somos como María. Y este es nuestro segundo punto. A veces vemos la evidencia, pero nos enfrascamos en una parte singular. A veces vemos la evidencia, pero nos enfrascamos en una parte singular. ¿Sí? Hay muchos que niegan el cristianismo, que rechazan el cristianismo, que odian el cristianismo, porque odian la idea de un Dios airado contra ellos. Porque odian la idea de decir, eres un pecador. Pero entonces solo están enfrascados en lo negativo. Porque el mismo Dios airado, el mismo Dios que juzga, el mismo Dios creador, el mismo Dios que han ofendido, es el mismo Dios que ofrece salvación a estos hombres. Es el mismo Dios bondadoso, es el mismo Dios amoroso, es el mismo Dios bueno, que ha provisto de un Salvador. Pero en ese caso es que hay muchos que somos como María. Nos quedamos simplemente con la idea de Dios es cruel e injusto y malo, un Señor enojado. Y bajando esto a un nivel un poco más superficial, también puede ser aplicado cuando en medio de situaciones difíciles nos enfrascamos solamente en lo malo de la situación y dejamos de ver el panorama completo. ¿Sí? Nos enfrascamos solamente en la parte mala de la situación sin ver el panorama completo. Gerhardus Voss decía, no hemos cometido nosotros mismos en circunstancias favorables el error de alimentar nuestra incredulidad en lo que debía ser alimento para nuestra fe. No recordamos todas las ocasiones en que nos quedamos fuera de la tumba de nuestras esperanzas, llorando, y no percibimos la mano extendida para prepararnos por lo mismo que interpretamos como dolor para un gozo superior. Es decir, ¿cuántas veces has estado en una situación difícil, una situación dura, una situación que estás sufriendo? Pero te enfocas tanto en que estoy sufriendo y ay, cómo me duele y ay, pobrecito yo y ay, es que yo que dejas de ver cómo Dios está obrando en medio de ello para aumentar tu fe, para fortalecer tu fe, para santificarte ahora sí. Porque yo creo que todos lo hemos hecho. Todos en esto hemos sido como María. Y tercero, que podemos aprender de esto. La evidencia de la resurrección está presente y frente a nosotros. La evidencia de la resurrección está presente y frente a nosotros. Pero nosotros, como María, simplemente no la vemos, sea porque lo decidimos o porque nos enfocamos en otras cosas. Nos enfocamos en algo más. A lo largo de todo Juan ha habido mucha esta como relación entre el ver y el creer.
Y en esta porción específicamente hace un gran énfasis a esta relación entre el ver y el creer. Si te das cuenta, vas a ver que cuando se habla de cualquiera de los testigos, siempre está en y vio, y vio, y vio, y vio. En algunos dice y vio y luego creyó. Y vio, y vio. Pero el verbo que domina en toda esta porción es ver. Ver, vio. Tanto que al final, en la versión NBLA, María dice, he visto al Señor. La porción concluye con eso, con María diciendo, he visto al Señor. Y entonces esto a nosotros nos deja con la siguiente pregunta. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Porque si vemos bien, si tenemos una visión 2020, vamos a ver toda la evidencia y vamos a razonar lógicamente que Cristo resucitó, que Cristo está vivo, que no murió en la cruz y se quedó ahí, que no fue sepultado y su cuerpo fue como cualquier otra persona que enterraron, que pasó por un proceso de descomposición y pues desapareció. Cristo resucitó. Y entonces, nuevamente lo digo, lo que Juan escribe no es una historia ficticia ni es un diario de ideas. Es un testimonio de un hombre que vio y vivió cada una de estas cosas. La gran cantidad de detalle a la que Juan, junto con los otros evangelios, se adentran, escribiendo cada uno desde una perspectiva distinta, pero todos siendo congruentes en los puntos mayores de la narrativa, son para ti y para mí una gran evidencia. Es un recuento histórico de algo que realmente sucedió. La resurrección verdaderamente ocurrió. Y hay vasta evidencia a favor de esto. Entonces me gustaría presentarte con algunas de las evidencias a favor de la resurrección. La primera es que Cristo murió. Cristo murió. No es algo que pueda ser negado, es algo que es históricamente verdad. Jesús murió, Jesús fue crucificado. Su nombre fue escrito en 3 idiomas en el tiempo de Poncio Pilato. Jesús fue crucificado. Hay una fecha, hay una temporada, hay un evento, hay una razón, hay una congruencia histórica. Cristo murió. Lo segundo es que hay afirmaciones del entierro. Hay testigos del entierro de Jesús. Las personas sabían que Jesús había sido enterrado en ese lugar. Lo tercero es que hay una tumba vacía. Hay testimonios de que esa tumba, la misma tumba donde Jesús había sido puesto, en cierto punto, Jesús ya no estaba ahí. Cuarto, la piedra de la tumba había sido desplazada. Y los soldados que estaban cuidando la tumba fueron testigos de esto. Si te das cuenta, estamos hablando mucho de testigos. Sí, estamos hablando mucho del testimonio. Y estamos hablando de esto porque esto es lo que da evidencia de que esto es verdad. Lo quinto es una reacción ante la resurrección de Cristo. Y es que la iglesia tuvo un crecimiento exponencial. El Cristo resucitado fue la razón de que la iglesia tuviera un crecimiento exponencial. Sexto, es que en todo el Nuevo Testamento vemos una referencia y otra referencia y otra referencia a la resurrección de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento afirman la resurrección de Cristo. Y séptimo, el testimonio de siglos y siglos de iglesia cristiana. La iglesia cristiana existe porque Cristo está vivo. Todo esto es evidencia de que Cristo verdaderamente resucitó. La muerte de Cristo es pocas veces cuestionada, pero su resurrección muchas veces es llamada mentira. Y entonces, ¿por qué creeríamos una parte de la historia, pero rechazaríamos la otra? ¿Por qué creería solamente en la parte que dice que Cristo murió, pero rechazo la parte que dice que Cristo resucitó? Si es el mismo autor, es el mismo tiempo, si es la misma verdad. Si está diciendo verdad aquí, ¿por qué dejaría de decir verdad acá? Y entonces aquí es donde más nos parecemos a María. Tenemos todos los hechos que apuntan a esta verdad colocados en bandeja de plata, pero no los volteamos a ver por estar demasiado ocupados en nuestros propios problemas. Simplemente no le damos la importancia que deberíamos.
Y entonces, en esta segunda parte del pasaje, cuando estamos hablando de María otra vez, lo más relevante deja de ser lo que María hace y pasa a ser lo que Jesús hace. María no reaccionaba. María no podía ver porque tenía su visión limitada. Ya sea por sus sentimientos, ya sea por su llanto, ya sea porque simplemente no podía. Era demasiado para ella. Y entonces, ante esta situación, lo más relevante es lo que Jesús hace. Jesús llega frente a ella y le habla por su nombre. Jesús se da a conocer. Jesús mismo aparece frente a ella para que María crea, para que vea y crea. Y esto es algo que todos nosotros debería darnos esperanza. Aun cuando seamos totalmente ajenos a la verdad, cuando no podamos ver porque nuestra visión está limitada, Jesús es quien se revela a sí mismo en nuestras vidas. Es Jesús quien se revela a nuestras vidas. Y entonces no depende de mí, de mi visión limitada, ni de mis hechos todos hechos garras y todos sesgados para conocer la verdad. Depende de Dios y depende de su gracia que nos da a conocer la verdad. En Romanos 9:16 leemos que dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso es algo bueno. Eso es algo bueno, porque si dependiera de mí, pudiera estar llorando frente a la tumba día tras día, tras día, tras día, y nunca volvería a ver los hechos. Sin embargo, depende de Dios. Y Dios, si tiene misericordia, viene y se revela a mi vida. ¿Sí? Y Dios es misericordioso. Gerhardus Voss decía: hay un gran consuelo para nosotros en este pensamiento, que por más tenue que sea nuestra fe consciente y el sentido de nuestra salvación, por parte del Señor, la fuente de la gracia nunca se cierra. Siempre que haya la demanda incontenible de su presencia, no se negará a nosotros. No se negará a nosotros. Por último, no podemos hablar de la resurrección sin darle la importancia que se merece. La resurrección de Cristo no es un evento más que no tiene relevancia en la historia, salvo el de dar un sentido a la línea de tiempo de la narrativa bíblica. Es decir, no es un evento que ocurre solamente para conectar punto A con punto B, sino es un puentecito que sirve para conectar esto pasó y luego pasó esto. ¿Sí? Es un evento relevante. Como muchos comentaristas afirman, el cristianismo sin la resurrección es un cascarón vacío. El cristianismo sin la resurrección es un cascarón vacío. La resurrección importa, y hay 4 cosas en particular que me gustaría destacar sobre el por qué importa. Si alguien me quiere ayudar a leer Hechos 17, versículos 30 y 31. Hechos 17, versículos 30 y 31. Ajá, y 31. Dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Gracias. La primera cosa importante que podemos ver en la resurrección, la primera razón por la cual la resurrección es importante, es porque la resurrección proclama el juicio por venir. La resurrección proclama el juicio por venir. Sí, Pablo lo dice: Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en su justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando Cristo resucita, entonces todos los hombres ya son inmediatamente culpables. Cristo ya resucitó, ya tienes la evidencia de que Cristo resucitó. Y entonces, ¿sabes qué sigue? El juicio. Sigue el juicio. A través de la resurrección de Cristo, Dios presenta la prueba de que el mundo va a ser juzgado. Tú y yo vamos a ser juzgados. Y no tenemos excusa. No podemos hacernos ignorantes, no podemos hacernos los que no sabemos, no podemos decir ni siquiera que somos inocentes. Somos pecadores encaminados a la destrucción eterna, sin capacidad de cambiar esto. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto importante. En Romanos 4, 24 y 25 leemos que dice:
sino también por nosotros, a quienes la fe será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí, Romanos 4, 24 y 25. El segundo punto de por qué la resurrección importa es porque la resurrección garantiza el perdón de los pecados. La resurrección garantiza el perdón de los pecados a aquellos que creen. Y entonces la necesidad más grande del hombre, el hecho de que todos estamos encaminados a la destrucción eterna, porque todos somos pecadores, todos somos culpables, es cubierta por la misma resurrección que proclama este juicio. Aquello que condena a los hombres a la destrucción eterna deja de ser un destino sin esperanza de salvación. Cristo murió y resucitó y nos invita a depositar nuestra fe en Él para salvación. Lo tercero es que la resurrección nos da la confianza en el Salvador. La resurrección nos da la confianza en el Salvador. En Job 19:25 leemos que dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y estamos hablando de Job. Job es un libro del Antiguo Testamento. Job no vio al Cristo resucitado. Sin embargo, él dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Entonces Job es bienaventurado porque no vio, pero creyó. Piper decía: la muerte de Jesús prueba su amor por nosotros y la resurrección demuestra su poder sobre cada enemigo de la vida. Y así hay alguien con quien puedes contar, alguien absolutamente digno de confianza, alguien que tiene poder, que puede hacer todas las cosas, alguien que te amó tanto que dio su vida por ti. Podemos depositar nuestra confianza en Cristo y podemos saber que lo que Dios ha prometido, Dios va a cumplir. Y también podemos saber que en nuestro peregrinar en esta tierra, en este mundo que no es a donde pertenecemos, estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Y por último, la resurrección es el fundamento de una religión viva. La resurrección es el fundamento de una religión viva. En 1 Corintios 15 y 19, Pablo, argumentando acerca de la resurrección, dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, es decir, meramente los 80, 90 años que vamos a vivir, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si yo he vivido mi vida esperando en Cristo y entonces dedico mis 40, 50, 60, 70 años desde que me convertí hasta que muero para vivir por Cristo, para que al final resulte que Cristo está muerto, que Cristo no está vivo, soy la persona más digna de lástima. Soy la persona más pobrecita, ¿sí?, de este mundo. Porque entonces todo lo que hice, lo hice en vano. Fue inútil. Fue inútil. Debía haber disfrutado mi vida, debía haber hecho lo que me placiera y debía haber, como dice también Pablo, ¿no? Comamos y bebamos. No sea que mañana moriremos. Pero Cristo está vivo. Cristo resucitó. Y entonces no es inútil, no es una esperanza vacía. En 2 Corintios 4 y 17 leemos que dice: pues esta aflicción leve y pasajera, es decir, nuestro sufrir en la vida diaria, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Las aflicciones que tú y yo estamos viviendo hoy, que vamos a vivir mañana y que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, todas tienen un propósito, tienen un sentido. Y todo esto es porque Cristo resucitó y vivimos para Él. Y entonces la invitación hoy es: cree en el Cristo que vive. Cree en el Cristo resucitado. Cree en el Cristo que murió y resucitó para dar salvación a los hombres. Cree en el Cristo que puede salvar.